¡Gol, salta! Salta cuadrada y se llama 8. Le dice su padre. Marca. No se empeñes, es mejor ser un 8 que un 8. Marca. No lo entiendo, respondía el 8. Por ejemplo, le decía su padre, 4 es la mitad de 8, pero 4 no es la mitad de 8. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? 4 es la mitad de cuándo, de cuadra, pero no la mitad de 8. El señor 8 se quedó pensando, llevaba razón su padre. Los números querían ventajas de las letras. Por ejemplo, pensó, 2 es la mitad de 4, 3 es la mitad de 6, 4 es la mitad de 8, 5 es la mitad de 10. Pero medio era la mitad de una casa. Ni K era la mitad de una casa. Ni no era la mitad de una casa. Ni K era la mitad de una caja. El 8, por otra parte, podía jugar con otros números humanos iguales a él. Por ejemplo, 8 más 8 es igual a 16. Pero el 8 no se podía sumar. Por ejemplo, 8 más 8, 8. Porque el resultado era un disparate. Finalmente, quiero ser lo que soy, porque siendo lo que soy, puedo ser otras cosas. Un 8 puede ser un grupo de 8 unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O un grupo de 2 cuatros. 4, 4. O un 5 y un 3. Dice el padre. Y se pasaron la noche haciendo cuentas.